uno de los grandes cultivos del principio de la República de Costa Rica de hace más de 170 años o 200 años, pues son el café y el banano. Sin embargo, el café y el banano, cada uno en su dimensión, pues marca una historia productiva completamente diferente en el país. En el caso de café, pues tenemos una mayor participación de pequeños productores, de medianos productores, que amplían todas sus posibilidades y hacen y logran la participación de la inversión extranjera, fundamentalmente en los temas de beneficiado, comercialización y financiamiento a nivel internacional. Eso marca realmente una condición completamente diferente para los productores asociados en este primero y principal producto de exportación del país durante en los principios de la República. Posteriormente, el modelo banano es completamente diferente. El modelo banano básicamente presenta un esquema monopólico u oligopólico, con latifundios enclavado fundamentalmente por grandes empresas transnacionales que inician en la región atlántica y posteriormente pasan a a la región sur del país, el Pacífico Sur del país, hasta que una de ellas sale totalmente del país. Esto, esta concentración y estos oligopolios hacen de que controlan todos los aspectos de la cadena, ¿va? Desde la producción, el transporte, la comercialización, la venta del producto totalmente y hacen que llegue al producto de destino. Es importante hacer notar que no podemos comparar ni que uno ni que otro han sido malos, sino que son dos realidades realmente diferentes que tiene el país y que las dos han tenido que coexistir y con las dos hemos tenido que trabajar. Otro aspecto que marcó muchísimo el desarrollo de nuestra agricultura es las garantías sociales y el cooperativismo. Y aquí, en la década del 40, de 1940, cuando se establecen las garantías sociales en el país, se establece un código de trabajo, se crea, ¿verdad? Y entonces eso hace que empiece a ponérsele condiciones a estas grandes empresas. Por otra parte, se desarrolla una federación de cooperativas que viene muy asociada o directamente asociada al tema del café. Arranca con Cope Victoria por ahí de 1942 en adelante, ¿verdad? Y que eso es producto de quitarle los terrenos a los alemanes, que en ese momento el país también le había declarado la guerra por la Segunda Guerra Mundial. Eso hace que cambie y se empiece a generar todo un nuevo esquema, a tal punto que después se mete dentro del Banco Nacional y y se establece el fomento de las cooperativas agrícolas e industriales en el país, metido dentro del Banco Nacional. Posteriormente, ya vamos a ver si sale. De la década del finales del 49, principios del 50, pues hay un fortalecimiento de todo el sector institucional, y ese fortalecimiento del sector institucional con el advenimiento de la nueva república, entonces se crean un conjunto de instituciones que hacen que cambie el país. Ahora, en cuanto al crédito, aquí hay una condición muy especial y muy sui generis que tuvo Costa Rica, más o menos desde 1914. Se establecen las juntas rurales de crédito pegadas al sistema financiero, fundamentalmente al Banco Internacional, al Banco Nacional, y eso hace que esas juntas de crédito que están conformadas de 3 a 5 personas, eh, conocedores de la actividad agrícola y de cada una de las comunidades, formen un comité o formen una junta rural de crédito
para apoyar al sistema financiero, en este caso al Banco Nacional, en el otorgamiento del crédito al sector. Digamos, ¿qué ventajas tenía ahí? Ahí tenían una gran ventaja de que la gente conocía quién era quién, cómo trabajaba y a qué se dedicaba, de forma que y al ser conocedores de la actividad, pues también eso le permitió empezar a dar financiamientos que no solo buscaba todo lo que es la parte de operaciones del productor, sino que también empezó a darse los procesos de capitalización. Eso permitió pues que entonces existiera un desarrollo productivo un poco diferente, más socializado y más integrado dentro del total de la sociedad. Otro hito que se marca dentro de la agricultura del país, pues realmente es el fortalecimiento de la cooperación y los modelos institucionales. En el fortalecimiento de la cooperación internacional aparece el IICA. El IICA aparece en 1942, ahí me corrige Fagala. En 1942 se establece en Costa Rica como sede central un instituto de científicos de investigación, y por cierto se llamaba Instituto Interamericano de Investigación y Ciencia, algo así, ya no me acuerdo cómo se llamaba fundamentalmente, aunque yo lo conocí así, pero después ya se le ha ido metiendo más al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, de Ciencias Agrícolas. Entonces ahí se establece y esa llegada del ICA a Turrialba y el gobierno de Costa Rica cede unos terrenos para establecer ahí la sede de lo que hoy es el CATIE. Eso permitió entonces que hubiera un poco más de empuje hacia nuevas corrientes, hacia un nuevo desarrollo institucional dentro del país. Tal como igual a partir de la Segunda República, entonces se crea una nueva institucionalidad y empiezan a crearse un conjunto de instituciones y ahí aparece el INDER, aparece el Consejo Nacional de Producción, la Oficina Nacional de Semillas, etcétera, etcétera. Eso nos da un enmarque institucional diferente para el país, pero siempre muy centrado en la protección del pequeño productor, pequeño y mediano productor, ¿verdad? Partiendo de que el gran productor, perdonen la expresión, se la pueden jugar solos, ¿verdad? Y que realmente lo que necesita es que se le generen condiciones de estabilidad macroeconómica y condiciones para la exportación para trabajar lo mejor posible. Otro punto que nos marca muchísimo a nuestra agricultura es las políticas de conservación ambiental. Y aquí hay que llamar la atención en varias cosas. Del año 61 al año 83, el país perdió la cobertura boscosa. Llegó a ser, que era un 53%, llegó a ser el 23% del territorio nacional la cobertura boscosa. Esto ¿qué hizo? Eso hizo que realmente el país empezara a ver los diferentes problemas en erosión de suelos, en plagas, en enfermedades, todo un conjunto de problemas. Aparte que la riqueza que muchos había generado a raíz de la explotación forestal ya no se tenía. Es decir, muchas de las fincas en áreas como Guanacaste, en la zona norte, básicamente montaron su fortaleza o su riqueza con la explotación forestal, realmente con la venta de la madera, para llamarlo realmente, en la forma como tiene que llamarse. Sin embargo, a raíz de un conjunto de medidas que se dieron desde el año más o menos, si mal no me acuerdo, del año 89 para acá, se empezó a revertir el proceso hasta llegar en el 2005 a tener ya de nuevo otra vez el 50% de cobertura boscosa en el país. Eso, digámosle que eso nos marca y nos marca muchísimo porque es parte de la historia reciente, de la actividad reciente, lo que es el sector agropecuario.
Ahí, ¿qué fue lo que se creó? Se creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se hizo el sistema de pagos por servicios ambientales, el Fondo de Financiamiento Forestal, las políticas públicas agroambientales en la década del 90, digámosle, hasta llegar completamente en otras áreas como el uso de energías renovables, el establecimiento, las acciones de mitigación en los NAMA, llegar a los NAMA ganadería, y eso hasta, el gobiernos pasados de la declaración de la libre de o carbono neutral que se quiere poner a Costa Rica en el año 2030 y más. Eso nos marca completamente y nos hace que tengamos ahora una producción, una agricultura y una ganadería un poco diferente. En los años 80, eso nos marca profundamente en la actividad agropecuaria, producto de los problemas internacionales y el cambio de modelo asociado a una intervención fuerte de los organismos internacionales. Y mucha gente también le dice que es al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y de no poder sostener la economía nacional y pensar en un modelo de agroexportación, también un modelo de incremento de las exportaciones. Entonces, se hace una mayor apertura comercial. Y ahí empezamos con una apertura comercial que arranca inicialmente con los tratados de libre comercio con México, después la adhesión de Costa Rica al GAP, el tratado de libre comercio con los Estados Unidos en el 2000 y el DRCAFTA en el 2010, el tratado libre de asociación con la Unión Europea, etcétera, nos abre un conjunto de oportunidades, el Tratado de Libre Comercio con China, etcétera, que nos abre una y pero para poder hacer todo eso se planteó también una reducción del tamaño del Estado y eso obviamente al reducirse el tamaño del Estado pues se reducen también los servicios asociados a la investigación y la transferencia, ¿verdad? Se generan incentivos a la exportación de productos no tradicionales. Entonces, hubo una lucha fuerte y dura por parte de los exportadores tradicionales, es decir, de que le quitaran el sesgo antiexportador, por ejemplo, que tenía el café. Durante mucho tiempo el café tuvo un impuesto para la exportación de un 5%. Ahora ninguno de nosotros lo concebimos, ¿verdad? Pero era la forma como Hacienda se hacía de plata. Entonces, todos estos cambios que se dieron en la década de los 80 marcaron sensiblemente la producción nacional. Y empezó a diferenciar la producción entre lo que es la producción para consumo interno y lo que es la producción para la exportación. Obviamente, algunas de las áreas de la producción para la exportación tienen mejores ventajas tienen ventajas que generan una mayor competitividad a la agricultura versus el consumo local. Pero, digámosle, porque también muchas están asociadas a grandes empresarios, ¿verdad? Como parte de los modelos que teníamos nosotros anteriormente. Eso nos hace que, bueno, hoy día el país tiene una condición completamente diferente, tiene una agricultura más diversificada, hay más de 4.000 y resto de productos agrícolas que se están exportando en diferentes presentaciones. Tenemos también, por otra parte, más de 400 y si le sumamos presentaciones llegamos a 4.000 y resto de presentaciones a más de 110 países en el mundo y realmente tenemos una balanza comercial positiva en el área agrícola. Es decir, todo lo que son los valores de exportación son mayores que los valores de importación de productos agrícolas. ¿Dónde estriba una gran diferencia y una gran preocupación que tenemos mucha gente? Realmente
en que la importación se ha dado más, en especial en los productos de la canasta básica o, digámosle, de la seguridad alimentaria, fundamentada en arroz, frijoles, etcétera. Trigo aquí nunca se dio, es decir, se dio nada más en tiempos de la colonia, pero fundamentalmente en la producción de granos básicos. Ahora, aunado a toda esa condición de cambios y modificaciones que se han venido presentando en Costa Rica, sí creo que ahora sí tenemos unos grandes retos que afrontar. Y aquí, entre los grandes retos que tenemos que afrontar es, primero que todo, la agricultura tiene que ser capaz de reaccionar a los cambios de la demanda, en primer lugar. Es decir, a nosotros nos está cambiando constantemente los gustos y preferencias del consumidor, el esquema de presentaciones, también el, no puedo llamarlo como modas, pero sí de los temas de salud y sostenibilidad que están viendo los consumidores a nivel internacional. Y eso hace que tengamos nosotros, y bueno, patrones socioculturales, hace que tengamos nosotros que la agricultura tiene que acomodarse a eso. La siembra de la papa, pero por la siembra de la papa como tal, siempre se va a consumir, mientras, pero ahora, ¿cómo la quiere consumir? ¿La quiere consumir en fresco? ¿La quiere consumir eh, prefrita, congelada, o la quiere consumir ya lista? Bueno, esas son las formas, por poner un ejemplo de un producto, digamos que tiene una cosa. Eso es un área que tenemos que trabajar muchísimo y lo que se haga en esa área es clave. El otro tema central es costos y rendimientos. Al fin y al cabo, esto es productividad, un tema central. ¿Cómo incrementar la productividad? ¿Cómo hacer que la investigación sea lo que realmente se necesita? Y cómo mejorar la ruralidad. Estos son tres grandes áreas que ahí tenemos que trabajar. Por ejemplo, en la productividad no puede ser posible que nosotros todavía tengamos rendimientos en muchas de las áreas de hace 20 años, de hace 30 años. Puede ser que no tengamos las condiciones para esos cultivos. Bueno, pero también por otra parte, hoy día existe tecnología, claro, que requiere inversión y demás, pero existe tecnología que puede llegarnos a dar unas mejores condiciones para la gente. Las cadenas de valor tienen que ser más cortas. No podemos pensar nosotros en que las cadenas de valor sean tan largas con tantos procesos de intermediación. Yo creo que ahí tenemos que ver cómo se trabaja más y se ahonda en ese tema. Y también la innovación, la investigación, innovación en tecnología es clave. Eso, la alianza entre el sector productor, el sector académico y el sector gobierno es clave para poder atender las necesidades. No podemos pensar nosotros que cada uno puede hacer las cosas por sí mismo. El que tiene mucho dinero y el que puede contratar la tecnología y la puede comprar, perfecto. ¿Verdad? Pero hay ejemplos que yo quisiera, por ejemplo, un ejemplo que quisiera poner de lo que ha sido el desarrollo y la integración de eso. Un ejemplo es la maricultura. La maricultura en Costa Rica no se había desarrollado hasta que la Universidad Nacional agarra y establece todo un proceso para innovación para lo que es el cultivo del pargo. Cultivan el pargo y se puede sembrar en granjas marinas por parte de pequeños pescadores que se hicieron con el apoyo de la cooperación internacional y de la cooperación nacional, y ahí con el INA, etcétera. Y hoy día no solo tienen eso, sino que también tienen, y no sé si ustedes lo han oído, tienen también eh, tienen restaurantes flotantes a la parte de las granjas. Entonces,
Eso yo creo que es algo, pero todo eso nace de que hubo una integración entre la investigación del sector académico con el sector, con los productores y el sector público apoyando. Bueno, eso yo creo que puede ser, eso es un ejemplo. Y ahí, como decir, hay muchos, ¿verdad? Pero me parece que eso tiene que incrementarse y buscarse cada día. La innovación tecnológica, la agricultura de precisión, todo. Es decir, no podemos nosotros quedarnos nada más en enunciados y saberlo, sino que también hay que llevarlo a la gente para que produce. Otro reto que tiene el país y que me parece a mí que es un reto muy grande a la par del cambio climático es ver cómo se puede fortalecer la juventud y la participación formal de la mujer en el sector rural. Vamos a ver, la que lleva el peso de muchas de las producciones agrícolas de la mujer. Si ustedes van a ver en la parte norte de Turiama, en la producción de quesos, gran cantidad de mujeres, el queso es hecho por las mujeres, pero no es considerada la labor de la mujer. Eso es un tema en donde tiene que visibilizarse, tiene que ser considerado, tiene que ser pagado, tiene que ser integrado con con los mismos precios que se tienen a nivel local para los hombres. Y el tema de la juventud, hay que ver cómo se invita y cómo se logra la participación de más jóvenes, porque la gran mayoría de agricultores están por arriba casi de los 50 años, ¿verdad? Y a muchos son tan viejos como yo. Ya, muchos ya pasan los 60, los 70 años, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que hay que ver cómo se interesa a las nuevas juventudes, a todo. Eh, y eso, la inclusión de nuevos de instrumentos y herramientas tecnológicas es clave para poder jalar a la juventud. Si no, la juventud emigra. El otro gran tema, es un tema que vivimos todos los días y que nos afecta a todos, que es la mitigación y la adaptación al cambio climático. No podemos nosotros quedarnos sin hacer nada. El país está bien, ha hecho unos grandes esfuerzos, fundamentalmente en mitigación, ¿verdad? Y aquí queremos mitigar la cantidad de efectos de invernadero, de gases de invernadero, etcétera. Bueno, pero para empezar, ¿cómo hacemos para llevar al sector rural, al sector agrícola, la adaptación al cambio climático? Para eso tienen que haber varias cosas, tiene que haber financiamiento, tiene que haber asistencia técnica. Si, por ejemplo, nosotros, ustedes en la zona de los chiles, cada vez que hay inundaciones se llevan el ganado, los ríos. ¿Por qué no pensar entonces, bueno, en que las cuadras y todas las demás condiciones estén montados en un metro y medio o para arriba de las condiciones de las inundaciones? Yo sé que eso es inversión, porque habría que invertir, habría que hacer las construcciones más altas, etcétera, y también implica que el productor ya no los tenga sueltos, sino que también un poco mejor manejado. Pero esos son, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más de los efectos que nos estamos enfrentando. Este año ha sido brutalmente caliente, ¿verdad? Y hemos tenido condiciones difíciles en a lo largo de este primer semestre. Bueno, eso hay que seguirlo, hay que ver cómo, y no hay que ver, sino simplemente hay que tomar acción para poder atender cada una de esas cosas. Y en eso a mí nunca se me olvidará de lo que es que tenemos que hacer acciones locales cada uno de nosotros y acciones particulares desde nuestra casa y empezar de ahí para adelante. Desde luego, hay que empezar a trabajar todo lo que son las aguas negras, los residuos. El manejo de agroquímicos es un tema clave en esta parte, por la cantidad de producto que se tira que se manda al ambiente
Entonces, a mí me parece que en esto el país tiene que trabajar muy seriamente. Y hay que saber con claridad cuánto de los productos agroquímicos que se importan son para reenvase, para mezcla, para reexportación y cuándo son para consumo local. Sí, porque en este momento no se sabe con claridad qué se queda en el país y qué se va. Y los volúmenes de importación que se tienen son altísimos. Entonces, ¿hasta dónde dice uno, bueno, dónde están las estadísticas y hasta dónde debe llevarse ese tipo de cosas? Con esa realidad que estamos viviendo, aparte de condiciones coyunturales que nos marcan completamente nuestro accionar, como puede ser la política cambiaria, como puede ser ya sea los apoyos recibidos o no en algunas de las áreas, yo creo que sí es posible que Costa Rica pueda trabajar con una agricultura más resiliente. Y partiendo de lo que hemos visto, de lo que fue la agricultura, de los problemas que estamos viviendo hoy y la búsqueda de soluciones, yo pienso que deberíamos trabajar primero que todo en la profundización de todas las políticas públicas de género y juventud. Hay que trabajarlo a fondo. Y aquí lo que podamos hacer de manera conjunta todos es clave. Debemos trabajar universidades, el sector académico, bueno, perdón, sector académico, sector público y sector productor, más todos los demás empresarios que uno quiera meter. El otro tema es un tema de formación. Aquí el trabajo que tienen los centros de educación y los centros de capacitación es fundamental. Uno quisiera ver más participación y mayor capacitación con a los productores. Pero eso va a depender también si podemos meternos con el tema juventud y si podemos fortalecer más el tema de la juventud. Y para eso viene asociado otro de los grandes temas que es, bueno, cómo podemos hacer para fortalecer todo lo que es la infraestructura física y la infraestructura digital. Ese es un tema claro. Conectividad, ¿verdad? Y la dotación de servicios de, eh, de Internet y demás son importantísimos. La agricultura sostenible, bueno, es a lo que tenemos que aspirar. Sostenible en lo ambiental, en lo social y en lo económico. No podemos nosotros quedarnos nada más en alguna de las tres. Si nos quedamos en alguno de los tres, los otros dos mueren. Entonces empezamos a tener desequilibrio. Si no trabajamos a favor del ambiente, si no trabajamos a favor de la gente, realmente no vamos a tener agricultura. Lo mismo que si no, la agricultura no tiene competitividad y no genera recursos económicos, pues tampoco el productor le va a poner mucha atención a los problemas ambientales, ¿verdad? Para poder atenderlos. Entonces me parece que eso es una máxima y tenemos que trabajarlo a lo largo de, de todo el sector agropecuario y de cada una de las cadenas. Mire, la política comercial, yo sí creo que la política comercial debe continuarse y debe profundizarse para generar más oportunidades. Pero aquí debemos trabajar con la normativa en espejo. ¿Cómo la normativa en espejo? Si lo que a mí me aplique, yo se los aplico. Sí. Si, por ejemplo, como hace la Unión Europea, si no tiene normativa a los países de la Unión Europea en un área específico para un manejo de un residuo, entonces el residuo que pone es cero, ¿verdad? Mientras uno podría decir, bueno, tiene que tener 5 partes por millón o 10 partes por millón, ¿no?
para protegerse dicen cero. Bueno, pues nosotros deberíamos también decir cero en las cosas que estamos recibiendo. ¿Qué implica eso? Generar mayor capacidad a nivel institucional para análisis e investigación y en laboratorios. Nosotros, la capacidad institucional que tenemos es pequeña, es baja, pero sobre todo muy limitada por los aspectos financieros, por los aspectos de presupuesto público. Pero tiene que hacerse. Es decir, no podemos nosotros dejar solo el productor. Acordémonos que en una exportación, ya no, antes intervenían solo dos, el que exportaba y el que importaba. Hoy día es el que exporta más el organismo oficial y el que importa más el organismo oficial del otro lado que está recibiendo el producto. ¿Ya? Eso, y ahí que tenemos, ahí están todas las normas fito y zoosanitarias que tenemos que trabajarlas de manera conjunta. Para ir terminando, yo creo que debemos seguir fortaleciendo la investigación y la transferencia. La investigación y la transferencia no puede ser así a lo loco. El tema de la asociatividad, bueno, yo creo que Costa Rica ha dado ejemplo de lo que es la asociatividad a lo largo del siglo pasado y lo que avanza de este siglo con el tema de las cooperativas. Pueden ser cooperativas o pueden ser otro tipo de organizaciones. No tengo preferencia por ninguna, pero lo más importante es que sí logre integrarse para producir y para comercializar. Muchas veces nosotros le pedimos a nuestro productor que sea de todo. Y la verdad que es un tema muy complejo porque si se dedica a producir y a producir bien, ¿quién comercializa? Tiene que buscar a alguien o tiene que integrarse con alguien para poder vender su producción. Sobre todo pensando en el pequeño productor. Y por último, las alianzas público-privadas. No hay que tenerle miedo a las alianzas público-privadas. Vemos ejemplos por todo lado de lo que son las alianzas público-privadas. Por ejemplo, en el caso de los mercados mayoristas en España, para tocar un tema, los mercados mayoristas, al fin y al cabo, son sociedades en donde tenés una diferente participación accionaria, donde tenés el Estado, el gobierno local y la gente. Entonces uno puede saber que entonces la gente también no va a ir haciendo cosas o siempre estar empujando al gobierno, porque para empezar, todos los gobiernos nunca tienen plata, ¿verdad? Y eso como que nos pasa mucho a todos. Y desde luego, para apoyar un poco más a la producción, los modelos de financiamiento diferenciados. La política en el tema y el trabajo en el tema de financiamiento tiene que ser totalmente diferenciada para cada uno de los diferentes tipos de cultivo. Tiene que ser apegada al ciclo de producción apegado al ciclo de producción del cultivo, porque nosotros no podemos pedirle a un señor que recoge la yuca, bueno, a los 11 meses o 12 meses, y le vamos a decir que tiene que pagar intereses trimestrales. A mí me parece que entonces hay que buscar una forma, si el señor ya sea que tiene otros ingresos y lo puede pagar, perfecto, para que no se le acumule al final. Pero también, por otra parte, si no los puede pagar, hay que buscar esquemas de financiamiento que le den más tranquilidad al sector financiero, pero que realmente apoyen la producción. Y por último, el tema de seguros. Aquí en Costa Rica, lamentablemente, los seguros, aunque existe el seguro cosecha desde hace tamaño un poco de años, pues realmente casi que solo se ha orientado a una actividad, al arroz o a otras actividades, y su costo es alto. Su costo es alto. Es decir, cuando estuvimos trabajando un seguro para ganadería, pues estábamos hablando de un 4%, y un 4% es otra tasa de interés. Más el 8% que pagaba el agricultor, ya me lo sumaba un 12% que tenía que estar pagando trimestralmente.
Entonces, yo creo que eso es un tema que se debe trabajar. Los seguros tienen que... Hay una propuesta que estableció el señor ministro de Agricultura, que me parece que tiene unos grandes aspectos que se deben conocer y que se deben, pero me parece que es una buena propuesta y es una excelente base para poder mejorar hacia adelante. A las órdenes, Fabiola, por si alguien tiene alguna consulta o algo, estoy a las órdenes. Muchas gracias, don Javier. Vamos a abrir el espacio de consultas o comentarios. Recuerden que pueden comentarlo acá por el chat, inclusive en el chat de Facebook, o bien levantar la mano y hacer su consulta a través de sus micrófonos. Yo quiero aportar algo, Fabi. Adelante. Sí, mientras los compañeros van pensando las ideas y preguntas, voy a devolverme un poquito en algo que usted dijo, don Javier, para aportar una experiencia que hemos tenido desde la Biblioteca Orton con el INDER. Nosotros hemos hecho talleres acá para productores y usted tocó Ujú. varios temas que son reales y son situaciones que hemos vivido nosotros aquí diariamente porque tuvimos productores de guayaba y también personas que trabajan con ganadería. Ellos venían acá para que personas expertas de CATIE les ayudaran un poco con el tema de enfermedades, tratamiento de plagas y varios temas varios. Y pues obviamente nos dimos cuenta que ellos vienen acá para aprender y para tratar de implementar cosas que se dan en el taller dentro de sus fincas y sus producciones. Pero la mayoría de personas que vinieron, como usted bien lo dijo, son de una edad específica. Solo vinieron 2 o 3 personas jóvenes y después de 2 o 3 semanas dejaron de venir. Y ellos mismos nos decían que sus hijos o sus nietos o sus sobrinos preferían estudiar otro tipo de carreras o tal vez no les llamaba tanto la atención el tema de la producción de guayaba o la ganadería y que era un problema para ellos porque obviamente todo el conocimiento que tienen no tenían a quién trasladárselo y tampoco podían dejar una herencia en el sentido de que voy a dejarle esto a mi hijo para que siga, sino que a veces la solución más fácil era vender el terreno para una gran empresa porque preferían eso a perderlo, ¿verdad? Entonces creo que eso sí lo vivimos nosotros directamente acá en un taller que sucedió en 4 semanas, ¿verdad? Es muy verídico verlo porque obviamente las personas jóvenes se iban porque tenían que estudiar o porque tenían que quedarse trabajando para que sus papás pudieran estar acá con nosotros. Y el otro tema es el de la generación de conocimiento que ellos tienen en temas que no necesariamente son agrícolas, como la cadena de valor, algo que ¿No? usted mencionaba, el tema también de la implementación tecnológica o de ciertos temas administrativos y de gestión de finanzas que no era algo que conocían mucho. Ellos decían, yo me dedico a cultivar mi guayaba y generar el producto y presentarlo de la forma más bonita para quien lo consume. Pero toda la parte de generación y toda la parte de administración es un punto débil. Y lo decían todos en conjunto. Entonces acá tratamos nosotros de darles pequeños momentos de conocimiento, digámoslo así, para que vayan a implementar, pero obviamente no es lo mismo a que lleven un curso completo de cómo gestionar un préstamo, cómo hacer los pagos mensuales, o como decía usted, que si es un impuesto que se les hace cada 3 meses, cada 6 o cada 8, porque es así como producen. Ellos nos decían, no es tan fácil para nosotros porque nos levantamos a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y a las 2 3 ya tenemos que estar haciendo otras cosas porque así funciona todo esto. Entonces, nada más era para eso, para aportar y reforzar que son situaciones que vivimos el año pasado. Esto no se lo estoy contando de mucho tiempo atrás, fue literalmente el año pasado. Y que con estos talleres, pues también uno va viendo de experiencia propia de los productores que estas situaciones se dan y hay que trabajarlas. Gracias, Jeffrey. Yo sí creo que sí, tenés toda la razón. Ustedes lo vivieron y lo vieron. Ahora, hay un instrumento que casi que todo el mundo tiene, que es el bendito teléfono inteligente. Mire, vas a la Feria del Agricultor. Yo voy a la Feria del Agricultor en San Mateo de la Escuela. Y voy a la Feria del Agricultor y ahí pago apunte sin móvil. Es decir, con el teléfono voy pagando al productor y el productor lo va recibiendo. Claro, dura un poquito más porque era más fácil dar el efectivo o la tarjeta de crédito y ya está. Pero yo creo que esos son herramientas
que ha aceptado bien el productor. Bueno, entonces, y siento que el teléfono celular es una herramienta que a veces hemos dejado de lado, pero hay que aprovecharlo. No solo para ver las redes sociales, que el Facebook, que esto, que el otro, que cómo quedó el partido de fútbol. No, sino simplemente ver, ahí hay sistemas de información que se pueden llevar adelante. Digámosle, información de precios, de mercados, contactos de transporte, etcétera. Yo sí creo, y Jeffrey, tenés toda la razón, hay que trabajar más con los jóvenes, a como el lugar, invitarlos. Por ahí decía una señora vecina mía, dice, hay que noviarlos, hay que ver cómo realmente les da el gusto por, por, por trabajar en la agricultura. Veo por aquí un par de preguntas. Una donde me hablan de cuál fue el rol de los think tanks INCAE, CATI y otros de Costa Rica en el desarrollo de la agricultura del país. Bueno, yo creo que en ese caso, en el caso del CATI y ICA, el rol ha sido muy claro. Ha sido, digámosle, muy directo, porque al ser el Costa Rica miembro del ICA y sede central de CATI e ICA, pues ha ayudado, ha absorbido mucho de la tecnología que ahí se ha podido generar. Y se ha podido generar tanto por productores locales como por también digamos, estudiantes internacionales que han venido a realizar sus becas y sus trabajos ahí en el caso tutorial. Me parece a mí que eso ha sido realmente grande. En el caso del INCAE, pues es un organismo, en este caso es un instituto especializado en administración, y fundamentalmente lo que ha venido es a dirigir mucho el desarrollo, orientar mucho el desarrollo en la parte económica. Y recientemente, pues digo reciente porque en realidad son como hace unos 10 años para acá, se han estado metiendo también muy fuerte en la parte agrícola. Y ahí otro de los que yo llamaría la atención es la Academia de Centroamérica, que es un organismo privado, académico privado, donde tiene un grupo de economistas sumamente interesante, que también ellos han generado esquemas o han generado ideas para el desarrollo, en este caso, de la agricultura. Su rol, yo siento que en ambos casos ha sido dado más en todo el tema de capacitación y en el tema de investigación y la mira de lo que podría ser el futuro. En cuanto al envejecimiento de los agricultores, dice uno los acá. Sí, eso es la mayor inclusión de jóvenes. Mire, yo siento que en este caso tenemos que ver cómo valorizamos más el trabajo agrícola, cómo le buscamos un poco más de ingreso. ¿Por qué un muchacho, hijo de un productor de leche de la zona de Santa Cruz de Turrialba, por ver con el mismo ejemplo, prefiere salir todos los días ir en un bus hacia Turrialba y de Turrialba ir hacia el Parque Industrial de Cartago a un trabajo, que no quedarse en la casa? Bueno, porque realmente el ingreso que tiene el sector agrícola es muy fregado. Aparte que el muchacho ve que el papá tiene que trabajar todos los días, las vacas dan leche todos los días, o sea, viernes, sábado, domingo, días feriados, en Nochebuena, digamos, en Navidad, en fin de año. Entonces, si ven que el trabajo es muy grande, muy fuerte y no es bien remunerado. Entonces, además están teniendo los muchachos una competencia muy fuerte con eh, con los otros trabajos, con las otras áreas. Es decir, si ustedes ven, Costa Rica sigue creciendo en el incremento del valor de las exportaciones agrícolas, pero la participación relativa del sector agropecuario cada día es más baja. Y cada día es más baja porque tienen otros sectores, como el sector de médico o en este caso de las empresas que se encuentran con la producción, en empresas internacionales, en la producción de artículos médicos, de artículos de componentes para
máquinas, etcétera, para computadoras y demás, pues para ellos es muy atractivo. Yo te diría que sí debemos buscar y ser bastante creativos para jalar a los muchachos y darle más facilidades al joven. Muchas gracias a Eduardo y a Teófilo por sus consultas. Gracias a don Javier también y a Jeffrey. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta por acá, mientras vamos a revisar el Facebook. Aquí hay Ok, una de ajá, Carlos. Si querés te ayudo, Fabi. adelante. Dice Carlos Bárcenas, excelente presentación. Los escenarios que menciona externalizan fronteras a todas las regiones de las Américas. Hay que fortalecer estrategias, mecanismos y herramientas para lograrlo desde ahora. ¿Cuál sería, según su criterio y experiencia, la mejor manera de incorporar tecnologías informáticas al sector agropecuario para fortalecer la capacidad de la nueva generación de agricultores? ¿Y qué políticas consideraría para aumentar los ingresos del producto agropecuario? Bueno, en ese caso, en lo que son todo lo que son los temas informáticos, a mí me parece que al agricultor lo han ido empujando. Y es decir, y el sector informático, la misma sociedad como en un conjunto lo va empujando. Entonces, me parece que antes de que lo lleven empujado, de que realmente muchas veces no sepa, es muy importante poder trabajar con los, ver con qué instrumentos son los que trabaja el productor. Entonces, estuvimos hablando ahora del teléfono celular. Bueno, me parece que el teléfono celular, el agricultor lo puede utilizar para más cosas, no solo para comunicarse y hablar por teléfono. Si hay una aplicación en donde pueda llevar los índices de su finca y el manejo, me parece que eso es y que pueda realmente meter cuántos son los gastos y cuántos son los ingresos y la misma aplicación le dan los resultados, me parece que eso es un tema claro. El otro tema que lo obliga al uso de la tecnología es los temas impositivos. Mire, el productor, la gran mayoría de los productores, ahora casi que todos tienen que estar inscritos en Hacienda, casi todos. Entonces, al estar inscritos en Hacienda, pues tienen que hacer declaraciones, tienen que hacer esto. Claro, eso es negocio para un contador, pero también por otra parte, él tiene que llevar cuáles son sus gastos, cuáles son sus gastos, cuáles son sus ingresos. Tiene que saber y tiene que anotarlos, porque entonces el contador no sabe qué cosas hacer. Entonces, me parece que si entre lo que más se logra arrimar a la vida diaria, la tecnología, con instrumentos y herramientas sencillas, ahí podemos ir nosotros metiéndonos. Miren que cómo incursionó el Simpe Móvil, ¿verdad? El Simpe Móvil simplemente es un sistema de pagos. Entonces vos tenés tu platica en la cuenta, ¿verdad? Y con solo poner el número de teléfono y el monto que requiere la otra persona, vos se lo puedes pasar a la otra persona, siempre y cuando la otra persona esté inscrito. Eso me parece que nos alivia muchísimo para eso. Ahora, si en una app el señor, o ya sea un app, o si puede recibir por medio de mensaje a cómo está el precio del tomate hoy y qué volúmenes se han transado, el señor sabe si lo lleva o no lo lleva. O si todavía puede esperarlo 3, 4 días más en la mata, pues lo aguanta. Si no, pues lamentablemente vamos a tener siempre el mismo problema. Eso me parece que eso es un tema sumamente importante, sobre todo con los viejos. A los jóvenes, no, los jóvenes manejan la computadora para arriba y para abajo, la gran mayoría. Y yo sí creo que lo que nosotros no debemos hacer es hacer perder tiempo a la gente y hacerla sufrir. Es decir, cuando tenemos cantidad de escuelitas y colegios que deberían tener su laboratorio o tener su computadora y que existen los recursos que no los tengan. Eso es una de las peores injusticias que le estamos haciendo específicamente al sector rural. Porque existe la ley de telecomunicaciones
Y esa ley de comunicaciones tiene aproximadamente 15, no sé cuántos millones de dólares ahí guardados. A ver cómo los aplican para darle internet a las escuelas y cómo les dan una computadora. Me parece que eso hay que fortalecerlo y hay que guiarlo. Muchas gracias. Tenemos otra consulta por Facebook. Nos consultan cómo podemos fortalecer la asistencia técnica por parte del MAC a las personas productoras en la periferia. Muchas de ellas reclaman que por más maquinarias o instalaciones físicas que les dote el Estado, ocupan una presencia más activa de seguimiento. Saludos y gracias. Ok, aquí yo creo que hay una cosa que es muy importante. El Estado no va a poder hacer todo, pero sí podemos nosotros crear empresas que estén asociadas y acreditadas por el Estado que vengan a dar ese servicio al productor. Por ejemplo, uno puede establecer centros de profesionales jóvenes que con toda la tecnología, con todo el conocimiento y la gana para moverse, que reciban recursos del sistema de banca para el desarrollo, que adquieran un financiamiento y que con eso puedan comprar su carrito, puedan comprar sus cosas para ir a darle la asistencia técnica al productor. ¿Quién le va a pagar? Tiene que haber un pago, parte el productor y parte el Ministerio. Es decir, hoy día el Ministerio de Agricultura no cobra nada por esa asistencia técnica, pero tampoco tiene una cobertura del 100%. La cobertura que tiene es muy baja. Y no es porque no quiera llevarlo, no, pero es que también el agente de extensión se ha convertido en un todólogo dentro de la agencia de extensión. Tiene que ver desde dar la autorización para los carritos viejos de los productores para que no vayan a RITEVE, a la revisión técnica vehicular, ¿verdad? Hasta la asistencia técnica porque a ver cuánto es el índice de aparición, cuánto, etc. Entonces, me parece que ahí hay que diferenciar muy bien y claramente cuáles son nuestros servicios. ¿Qué nos permiten hacer estos centros privados ligados al sector, al sector público? ¿Y cómo están ligados? Por medio de un pago. Eso, lamentablemente, no lo hemos podido realizar, pero sí en algunos países sí trabajan en donde las mismas organizaciones de productores hacen un pago y el otro pago lo pone el gobierno y con eso entonces se pueden estar dando la asistencia técnica y está ahí el productor. Porque bien tiene razón el compañero que nos preguntaba, nada hacemos regalándole cosas al productor si no sabe usarlas y si no se le dice cómo usar. Un sistema de riego por goteo, muy bonito, y lo ponen a trabajar el primer día, pero al momento que tienen una obstrucción o tiene algún problema o que la bomba se fregó, ¿quién la arregla? ¿Cuándo la arregla? Esas son de las cosas que tenemos. Por acá tenemos otra consulta. Dice, buenas tardes, gracias por su presentación. Según usted, ¿qué cree que ha enseñado la pandemia de COVID al sector agrícola costarricense? Uy, la experiencia fue sumamente dura y fuerte. En primer lugar, decir, una disminución de mucha gente vio disminuidos sus ingresos y entonces si disminuyeron sus ingresos, de la gente no compró, o no compraba, o compraba muchísimo menos, compraba nada más lo que estrictamente era necesario para subsistir. Y ahí en la pandemia de COVID, por ejemplo, sí nos enseñó varias cosas para el sector. El sector se dio formas para poder vender. Y una de las cosas más importantes era, y ya no podía vender en la feria, porque tampoco podías andar vos regando el virus por todo lado. Entonces se establecieron sistemas de venta por teléfono, se establecieron sistemas de venta por internet y por, digamos, pedidos específicos. Yo sí creo que la pandemia, así a grandes rasgos, nos enseñó que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y esa
esa incursión de haber hecho las cosas diferentes nos abre un nuevo panorama, un panorama sumamente grande. Mire, las compras. Antes, de casi todo, las compras de casi todo se hacía yendo a la tienda, yendo al lugar, o yendo al centro, yendo a la feria, o yéndole. Bueno, hoy día se pueden hacer directamente por internet, o se pueden hacer por medio del teléfono en una app específica. Entonces, y aparte de eso, otra cosa que es muy importante a nivel de producción, yo sí creo que nos enseñó a que la gente, si está comprando, quiere cosas de mayor calidad. Y ahí, yo creo, ya porque el ama de casa, ay, si yo lo voy a comprar y voy a pagar porque me lo traigan, de que sean lo mejor. ¿Verdad? Eso es, así a veces hay que, porque a veces le duele a uno mucho. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta para ya ir cerrando. Desde su experiencia Gracias. en el IICA, ¿considera usted que podríamos desarrollar y apoyar este tipo de aplicaciones del sector agropecuario con el know-how de los especialistas que tiene el instituto y buscar esos nexos en gestión de fondos y recursos para el autofinanciamiento en busca de un ICA con transformación digital de futuro ya presente en el día a día? Yo sí, claro que sí. Yo sí creo. Y en este caso, lo que sí debemos hacer es desarrollar y ver qué es lo que queremos hacer. Y yo creo que la institución en eso es sumamente abierta y es una institución que ha dado muestras de su capacidad para poder sacar las cosas adelante. Siento en este caso específico de que perfectamente sí hay que hacer un papelito. Primero, hay que escribir algo, una página, 2 páginas, que realmente veamos en qué podemos hacer y cuáles son las cosas que se necesitan, y entonces para poder hacer un pequeño proyecto en cuanto y buscar las diferentes aplicaciones. Ahí y después otras veces hay que, bueno, el ICA ha venido trabajando junto con el Ministerio de Agricultura para desarrollar un sistemita, una app y desarrollar un sistemita de información para todo lo que es el PIMA más adelante. Bueno, todavía falta un poco de plata, entonces, como bien dice aquí, hay que buscar los recursos afuera. Entonces yo esperaría que eso ya el Ministerio de Agricultura pueda obtenerlos para seguir adelante con ese proceso. Bueno, si no hay muchas cosas más, nada más agradecerle a Fabiola, a Jeffrey y a todos la paciencia que han tenido y la consideración, y agradecerles mucho la invitación que me han dado. Muchísimas gracias a usted. Solo para terminar, leemos un comentario que nos llegó. Em, Dice, creo que el ingeniero Flores tiene toda la razón en cuanto a la necesidad de incentivar el uso de tecnologías por parte de los productores agrícolas para la planeación de sus actividades, desde la consulta de información meteorológica hasta la venta de productos, pasando por capacitación en diversos temas, incluso sobre el manejo de la misma tecnología. Y en esto las instituciones de educación como el CATI y el mismo ICA tienen mucho que aportar. Muchísimas gracias por el comentario. Totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron consultas por participar de la actividad. Muchísimas gracias a don Javier por acompañarnos. Con todo gusto, a las órdenes. Muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.